Hola, 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 mis amadas hermanas y amigas que están en sintonía con nosotras, que nos están escuchando, que nos están viendo, que están disfrutando. Doquiera esté usted, bienvenidas a este su espacio Mundo Cristiano, miércoles de las mujeres, exaltando el nombre del Señor mediante su palabra. Y en esta última entrega de este mes, donde nosotras estamos hablando que estamos hablando con relación a lo que es la reforma en la iglesia. Realmente una iglesia que está siendo reformada siempre estará reformándose y hemos estado enfatizando con relación a este tema. Trajimos a colación algunas iglesias y en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, y en esta ocasión vamos a hablar del mensaje enviado a la iglesia de Pérgamo, pero antes quiero decirles que mi nombre es Wendy Elizabeth Jiménez de Peguero y que no estoy sola, sino con Cristi. Cristi, ¿por qué tú te ríes? No, por nada. ¿Tú pensaste que te iba a pasar por alto? Dios Dilo, bendiga, Dios confiésalo. bendiga. No, yo dije, bueno, entro a mitad del programa, pero no. Dios bendiga, amada Wendy. Siempre es un placer compartir este espacio con usted realmente Sí, y con gracias. cada una de esas amadas oyentes que están en nuestra sintonía en este su programa Mundo Cristiano. Mil gracias por estar ahí pendiente, estudiando la palabra junto a nosotras y esperamos de todo corazón de que el Señor ministre a su vida, así como ha ministrado a nuestras vidas en el estudio de estas iglesias del Apocalipsis. Wow, Realmente sí. que hemos aprendido bastante. Como decías, las iglesias que el Señor les habla, les exhorta, habla directamente, ve los pros, lo que están haciendo bien y en lo que están fallando para ellos poder mejorar con la ayuda del Señor, como debemos de hacer nosotras cada día. Así que también queremos recordarles las informaciones de nuestra congregación, de nuestra casa. Cabe destacar que todos los martes tenemos nuestras verdades bíblicas junto a nuestro pastor. También los miércoles la Iglesia de Dios de la Profecía a nivel mundial está en consagración. Tomemos este tiempecito para dedicárselo al Señor en ayuno, en oración, ese tiempo para acercarnos más a la presencia del Señor. Todos los jueves a partir de las 7 de la noche tenemos nuestro gran servicio de adoración y exaltación al más grande, así que usted que nos está escuchando que quizás no tiene una iglesia donde asistir, le invitamos. Las puertas de nuestra congregación en la calle Espaillat número 86 en la Romana, en nuestra ciudad de la Romana, están abiertas. Será más que bienvenido y será un honor para nosotros recibirlo. Los sábados nuestros jóvenes FBI salen a las calles a visitar a otros jóvenes que necesitan del Señor, a predicar el Evangelio de una manera diferente. Y continuamos con los domingos a partir de las 9 de la mañana. Tenemos nuestra escuela bíblica que se están dando gloriosas, amada Wendy. Gloria a Dios. Así que usted, amigo, que nos esté escuchando, que quiera aprender de la palabra del Señor, está más que invitado. También continuamos a partir de las 11 de la mañana con nuestro servicio de acción de gracias y adoración al más grande. Cabe destacar, amada Wendy, que desde ahora ya nos estamos preparando para nuestro gran evento, la Cumbre Global del Liderazgo. Esto será los días 9 y 10 de diciembre, Dios mediante, aquí en nuestra iglesia local, Iglesia de Dios de la Profecía Central. Así que haga los arreglos para que usted pueda formar parte de esta gran actividad que años tras años la venimos haciendo. Cualquier información adicional a esto, usted puede acercarse a su líder de cabecera, que yo sé que con gusto le estará informando y dando más detalle. Y el que no tenga líder, en las redes sociales. Sí. Mundo Cristiano IDP. Y estamos en todas las redes sociales y gracias a Dios por esa oportunidad de nosotros poder estar informados. Hermana y amiga Cristi, necesitamos decir algo de la iglesia de Pérgamo y sobre todo cerrar este mes precioso que hemos sido realmente instruidas como en aquel tiempo se le habló a estas iglesias y en esta ocasión nosotros podemos aplicarlo a nosotras, ver que no solamente las iglesias fueron llamadas a la atención, sino que otras fueron felicitadas y otras fueron advertidas. No, y me encanta del Señor que Él primero decía las cosas positivas, o sea, ustedes van bien y tal cosa. Pero tengo algo contra ti. Para ayudarnos. Este mensaje está en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, sí, en los versos del 12 al 17. Cristi, le puedes dar lectura. Y también me llama mucho la atención cómo
con la facilidad que el Señor nos ha ayudado a estudiar Apocalipsis, porque es uno de los libros que uno No, yo estoy sorprendida, amada Wendy. Hoy lo estaba pensando, digo, ok, Señor, es gracias. Apocalipsis que estamos, donde realmente. se hablan tantas cosas, lenguajes retóricos, comparaciones, símiles, y yo, ok, gracias, Y Señor. que precisamente al estudiar esta iglesia de Pérgamos, como que tenemos que volver al pasado, incluso Sí, al Antiguo definitivamente, Testamento, sí. y estudiar por qué el Señor hace referencia. Bueno, cuando vayamos leyendo ustedes se van a dar cuenta. Por qué hace referencia a ciertas historias que están en el libro de Números y cómo podemos relacionarlos en el día de hoy para Sí. poder entender a plenitud Sí. lo que nos quiere decir el Señor. Sí, definitivamente nuestro propósito es invitarles a que usted haga estos estudios de estas iglesias, hagan las comparaciones, hagan las relaciones, porque son súper interesantes. Exacto, ¿no? Y así vamos a entender el panorama completo, a qué se refiere realmente el Sí. Señor de lo que estaba pasando en aquel tiempo y cómo podemos adaptarnos al día de hoy. Porque eso es lo importante de estudiar la Biblia. Sí. No simplemente estudiarla o leer un mero libro, No. sino cómo yo puedo extraer eso que pasó en el ayer y cómo compararlo, cómo adecuarlo a mi vida diaria, porque al final es la salvación y lo que nos va a acercar, cómo nos vamos a acercar al Padre a través de lo que Sí. estudiamos. Amén. Entonces dice Apocalipsis, su capítulo 2, versículo 2 en adelante, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y de dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel. fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Sí. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezos ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaístas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo escribe, que lo recibe. Que lo recibe. Wow, interesantísimo. Y leyendo, aquí precisamente tomando ese trozo escritural, que es lo que estamos haciendo desde el análisis de la primera iglesia, nos dice que escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Como siempre hemos visto, las cartas en aquel tiempo se identificaban, no como en estos tiempos que las cartas, bueno, realmente los posts que se hacen, al final es que se pone o se identifica quién es que lo hace, a menos que usted pueda ver desde arriba el nombre del dueño de la página o de la red, etcétera. En ese tiempo era primero se identificaba la persona que escribía la carta y a quién se le dirigía. Entonces, en este caso, obviamente estamos hablando del mismo Jesús, que se identifica como el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Y si nos ponemos a hacer símil, como dije al principio, cuando se habla de la espada se habla de la palabra, y cuando habla de 2 filos es porque va y te habla a ti y me habla a mí también. O sea, no es solamente nosotros estamos aquí hablando algo y son unas palabras que ministraron nuestras vidas primero y siguen haciéndolo, y luego entonces a ustedes que están del otro lado. Cuando hablamos de Pérgamo, voy un poquitito atrás. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. Pérgamo, estamos hablando de una ciudad que era la capital de la provincia de Roma en Asia. Tenía una gran importancia desde el punto de vista administrativo, y algunos de sus reyes tuvieron la gran ambición de convertir a Pérgamo en una ciudad de categoría así como Atenas. En gran medida ellos lo consiguieron, ellos querían hacer esto y lo consiguieron. ¿Y por qué? Nosotros queremos que usted tenga una idea del trasfondo de lo que era Pérgamo. Era también por el nombre que viene de pergamino,
que son esos rollos que se utilizaban anteriormente para escribir. La palabra de Dios fue escrita en papiro, primeramente rollos de papiro, y luego entonces en pergamino, hechos de pieles de animales. Entendieron que el papiro era un material, un material degradable, que no era resistente porque era hecho de un tipo como de unos árboles que se daban. Es una cosa terrible. Yo dije, ok. Muy interesante, súper interesante. Y luego entender que en base a eso fue que se llamó así, Pérgamo, este nombre de esa ciudad. Y otra cosa era la biblioteca. Óyeme, el hecho de tú tener una super biblioteca era muy interesante. ¿Por qué? Porque los teólogos, las personas estudiadas, era ahí que paraban, en las bibliotecas. Era una ciudad estudiada. Sí, era un buen lugar, un buen escenario para tú presentar cualquier tema. En este caso, me llama mucho la atención cómo nosotras pudiéramos aprovechar muchos escenarios que se nos presentan para nosotras exponer. No es que usted distorsione o distraiga la atención de lo que se está haciendo, sino aprovechar la oportunidad de donde usted se encuentra, presentar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Quedamos en que el Evangelio es la vida, muerte, resurrección y el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo, quien fue la razón, el motivo por el cual nosotros pues estamos aquí. Era así como decía mi amada Wendy, era una ciudad bien estudiada, de buena posición económica, de buen intelecto, pero también era una ciudad idólatra. Porque ¿Cómo era que le decían? ¿A dónde era que estaba sentada? Bueno, en el trono de Satanás. Trono de Satanás. Yo dije, ¿en serio? ¿Tú te imaginas? Cristian, ¿dónde tú vives? En el trono de Satanás. Muy fuerte. Ok, yo no voy para allá, ¿no? Y literalmente es así, era porque así. Estaba, incluso había una estatua de Zeus, al cual se adoraba. Sí, también adoraban al dios de la salud, que ahora se me escapa el nombre. Es decir, estaba el emperador, que también estaba detrás de los cristianos. Era una ciudad donde la iglesia realmente estaba ahí porque quería estar ahí. Porque estaba fincada en Cristo. No, y no tan solo eso, sino que me gusta mucho cómo Pablo dejó a sus asistentes o ayudantes, o quienes estaban con él, en puntos específicos en Asia. Y él decía, aquí tiene que haber una iglesia, aquí tiene que haber, donde los puntos claves, los puntos peores, más bajos, porque ahí es que se necesita ir a predicar. No, y a veces decimos, de iglesias como templos grandes, y cuando realmente muchas veces era predicar el evangelio en pequeños grupitos, porque no tenían esa libertad de, como tenemos ahora, de ir a una iglesia, a una sinagoga, a templos majestuosos y construir y estar en 4 paredes, sino que tenían que estar a escondidas. ¿Por qué? Porque estaban en acechanza, tenían peligro hasta de muerte, exactamente. Me gusta mucho entonces en este trasfondo histórico donde se habla también que se usaban, como tú decías, había una estatua, un dios que se levantaba para la salud. Y me resultó interesante como que representaba esas serpientes cruzadas, que si usted se fija en cualquier centro de salud donde usted va, el logo que tienen los médicos es precisamente esa serpiente, y es a eso que se refiere, es por eso que eso sucedía, era por esa serpiente que perduraba hasta nuestros días y se usa en la medicina y en las farmacias, es porque muchas de esas personas acudían a ese tipo de templo para ser sanados. Y el de Pérgamo era específicamente famoso porque las técnicas utilizadas para sanar a los enfermos se basaban en su mayor parte en la magia y en la superstición. En la magia y la superstición. Y lo que sucedía en estos templos, señores, cuando se habla aquí en el trozo escritural con relación a la doctrina que enseñaban esos nicolaitas. Le explicaba en el primer programa, si no me equivoco, Cristi, que decíamos que los nicolaitas enseñaban que cualquier cosa que hacía el cuerpo, la carne, no dañaba el espíritu, así que tú tenías libre libertad porque el cuerpo hacía una cosa y el espíritu era otro. Tú podías tener el espíritu bien sano y santo y el cuerpo hacer lo que le daba la voluntad. Entonces, en ese sentido, ellos tenían una libertad, un libertinaje de hacer todas esas
sacrificios delante de esos altares, y lo que sucedía ahí era terrible. Entonces, el problema aquí estuvo en que se mezclaron con los que estaban en la iglesia. Exacto, dice el versículo 14 del capítulo 2, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Es decir, ya se estaba introduciendo en la iglesia de Cristo todas esas cosas paganas que hacía el pueblo. Un culto, sí. O sea, al pasito, como que la iglesia estaba permitiendo que los mismos creyentes hicieran esas cosas y no le decían las palabras como debían de decir. Tú sabes, Cristi, que yo me quedaba como medio sorprendida, porque yo decía, ¿cómo, de qué manera una iglesia permitía que cosas así tan desastrosas sucedieran en la iglesia? Y luego entonces, estudiando y escuchando, decía, pero realmente, poco a poco, dejando, por ejemplo, que si tú ves que mi hijo llega a tu casa y mi hijo trae su novia y la presenta, no, nos vamos a quedar aquí 2 o 3 días. Ah, pero tú, es su novia, tú le vas a preparar una habitación a él y una habitación a ella. Pero entonces, a la otra ocasión, cuando viene, tú dices, no, yo le voy a preparar una sola habitación porque me di cuenta que me dejaron una habitación sin utilizar. Significando, pues, que ellos estaban cometiendo adulterio. Y usted está, como hijo de Dios, corroborando esa falta. Entonces, ¿cómo usted va a la próxima vez que lo visite a prepararle uno va a decir, no, pero ustedes tienen problemas? Bueno, entonces, ahí en ese momento llamarle la atención. Exacto. Eso es igual que los casos que usted tiene un hijo que no conoce al Señor, que hace que se gane el dinero de una forma indebida delante de los ojos del Señor y va y le da su cuota a usted. Sí. Mira, mami, para que resuelva tu problema. Usted sabe lo dónde viene ese dinero. Y lo piensa. ¿Me entiende? Entonces, si usted lo coge conscientemente, usted está apoyando lo mal hecho. Te está dejando introducir eso a la iglesia. ¿Por qué que nosotras tenemos que pensar algo, Cristi? Nosotros somos la iglesia. Así es. Entonces, si porque tú muchas veces vemos la iglesia como 4 paredes. No. Pero es que somos nosotros. Entonces, si nosotros permitimos eso, cada uno de nuestra familia, una cosita allí, una cosita allá, otra cosita, ya todo el mundo está permitiendo algo de lo que estaba sucediendo en Pérgamo, entonces se introdujo en la iglesia realmente. Y yo decía, pero de verdad, así es. Poco a poco estamos dejando que las cosas vayan permeando en la iglesia. Ah, no. Y uno dice, como que lo deja pasar por alto, y el otro dice, no, está bien. Y así, poco a poco, cada cual va mirando las cosas como muy normales. E incluso estoy siendo piedra de tropiezo para que él en algún momento pueda acercarse a los pies del Señor, porque él está consciente de que lo que yo estoy haciendo. Exacto. Pero entonces, al ver como que le pasamos pañito tibio y no le hablamos con la verdad directamente, con la palabra de Dios como debe de ser, entonces como que hacen caso omiso incluso cuando vamos a predicarle el evangelio. Entonces, ¿qué sucede? Una vez que nosotros venimos a los pies del Señor, tenemos que presentar una vida santa. Tenemos que dar a conocer que hemos cambiado. No podemos permitir que lo que hacíamos antes en Pérgamo venga y entre en la iglesia, sino que ya yo no, aunque yo esté asentada en lo que es ¿cómo es que dice aquí? Donde mora Satanás. Yo estoy ahí donde mora Satanás, pero yo no soy como yo soy ellos. Luz, como dice la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que pasa. En este mundo nosotros estamos en este mundo, pero somos peregrinos y extranjeros, no pertenecemos aquí. No podemos permitir, aunque nos llamen aburridos, sacados de onda, no estamos en la moda. Ustedes actualícense. El evangelio tiene que ser acomodado a lo que está sucediendo ahora. Tenemos que aclimatarnos. No, todo lo contrario. La Biblia nos dice todo lo contrario. No hagáis lo que hace este mundo. Y dice cambiar nuestros pensamientos, cambiar nuestra mente, cambiar lo que estamos haciendo. Es un cambio total, es metanoia, cambio de mente totalmente. Es un arrepentimiento y es un convertirnos. Porque yo siempre he dicho, uno dice arrepentidos y convertidos para que sean, no es solamente que te arrepientas, es que te conviertas a Cristo. O sea, te vas a convertir en Él, tú te vas a tornar en Él.
Y esa es la forma en que tú vas a demostrar entonces que de verdad hay un cambio en tu vida. Si no, dime, ¿cómo tú te vas a dar cuenta? No, y por eso tenemos al Espíritu Santo, que ese cambio, a medida que va pasando el tiempo, se supone que se debe de reflejar a Claro. través del fruto del Espíritu. No debemos de quedarnos como que, bueno, yo vine así del mundo hablando mucha mentira, que se me sale por todo. Y pasan 5 años y sigo diciendo Es la lo misma mismo. mentira. No, porque yo soy así. O yo tengo el apellido Rodríguez encima. O sea, Estoy revolteada. se No, así supone no que es. a medida que van pasando el tiempo, el Espíritu Santo nos ayuda a parecernos más a Cristo. Y dice la palabra de Dios, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Cuando yo voy a hacer algo, ¿en qué me edifica espiritualmente hacer esto? ¿En qué me edifica? Vamos a decir, no sé, deme un ejemplo, usted que es muy creativo. No, realmente cuando nosotros, por ejemplo, ¿qué pasó? Cuando Hablar, estamos... murmurar del otro. ¿En qué edifica eso? No, eso te alimenta la psiquis, sí, eso El alimenta, morbo. eso alimenta el morbo, eso es lo que pasa, que cuando el enemigo no te va a agarrar, y la estrategia del enemigo siempre es la misma, en diferentes lugares, lo que pasa es que él sabe lo que a nosotros nos gusta, lo que nos mueve, y que nosotros podemos aprender de la iglesia de Pérgamo, es que hay lugares del mundo donde resulta especialmente difícil ser cristiano. Y yo me puse a analizar en esto. Yo dije, mira, sinceramente, que cuando tú estás en persecución, te están azotando, tú te agarras más del Señor que cuando tú estás en una situación relax, como aquí, que no te persiguen ni nada, que tú decides y que es muy que escucha la palabra muy chévere. En todas las esquinas. Es más difícil realmente. Y el que ha venido de por allá, de un lugar que los persiguen y esto, y se encuentra con lo que tiende a bajar la guardia. Y yo entiendo que cuando tú estás en bajo presión, que tú dices, ahí es que de verdad uno se agarra del Señor, pero cuando está light, entonces ¿cómo lo vamos a hacer? Prefiero estar en este tipo, de este lado del mundo, y seguir al Señor fielmente y hacer lo que tengo que hacer y darnos cuenta que la causa de Cristo no valida automáticamente todo lo que nosotros hacemos, sino que nosotros tenemos que ser y tornarnos fielmente a lo que creemos, y es el Señor es nuestro todo, es nuestro guía, nuestro cuidador, nuestro ayudador. Yo lo represento. Así es, y no pasarle pañitos tibios a las cosas que van en contra de la palabra de Dios. Decir la palabra claramente, como lo hacía el Maestro Jesús. O sea, Jesús, si tenía que mandar raya, la mandaba. Él no se mezclaba. Exacto. Él no se mezclaba. Lo importante es que el Señor en todo momento sea el que brille, que la palabra de Dios pueda ser reflejada en nuestras vidas y que no nos dejemos contaminar por aquellas influencias, esos mecanismos que ahora mismo el mundo nos está brindando y que poco a poco van entrando a la iglesia. Debemos de ser radicales frontales, con lo que dice la totalmente, palabra. frontales. Si algo está mal, está mal. Si usted no lo quiere escuchar, lamentablemente, no lo escuche. Pero yo no puedo dejar de decirle que está mal por querer hacer que usted me escuche y que se sienta bien. No. Estamos aquí, pero no somos de este mundo. No nos mezclemos. Estamos alojados aquí, en este reino, donde reina Satanás, pero nosotros no. Él no reina en nuestras vidas. Así es que, por último, debemos considerar que Él va a utilizar muchas tácticas y en su lucha contra nosotros, la iglesia. Pero tenemos al dueño, a la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Él está con la espada desenvainada, que es su palabra, para nosotros contrarrestar. Así ¿Te es. parece? Gracias, Señor, porque nosotros pudimos lograr estudiar esto. De verdad, me encanta cuando el Señor nos impulsa a estudiar unos temas específicos, porque nosotras venimos a ver que no era tan simple, sino que tenemos mucho por qué seguir, y Él está siempre con nosotros. Así que, mis amadas, gracias por acompañarnos en este mes con relación a las iglesias y la reforma. Una iglesia reformada siempre reformándose. Así es. El próximo mes los esperamos en Mundo Cristiano. Dios les bendiga. Bye bye.